Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, sobre algunos capítulos ya iniciales. Estamos con el capítulo 1.1 que va hasta el 4.16, decíamos. En este momento queremos, en esta parte, en esta sección, queremos mostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, pero sobre todo Mateo tiene la preocupación de decir también que este Mesías viene de la tribu de David y también en esa unión total con esa alianza, es decir, hijo de Abraham también dice. El aspecto de la humanidad es muy importante, es decir, el aspecto también de la comunidad. Nosotros entendemos que esta salvación entonces no está viniendo desde el cielo, sino que está viniendo directamente también desde un compromiso comunitario. Qué lindo que es esto, en la medida en que entendemos la presencia de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere, de un Dios que interviene en nuestra historia, nosotros sabemos que es justamente esa respuesta que le damos a Dios lo que nos ayuda, ¿verdad?, a hacer todo un camino. Ese camino que Dios nos va inspirando, ese camino que Dios va dejando para cada comunidad, para cada hombre, a través de sus mandamientos, a través de las reglas. Nosotros estábamos hablando y comenzamos diciendo la doble genealogía. ¿Por qué esta doble genealogía? Porque justamente decimos en primer lugar que es hijo de Dios, pero por otra parte acentuamos y subrayamos el hecho de ser hijo de David, hijo de Abraham. Entonces en él se expresa doble aspecto del origen de Jesús, decíamos. Jesús es hijo de Abraham y de David. Así lo muestra la línea de sus padres. Estos hombres son un signo de la historia, de la esperanza de Dios y de su pueblo. Este aspecto es tan lindo, es para subrayar. Entonces, estos dos hombres, tanto David como Abraham, son personas que marcan, sellan, ¿verdad?, la propia historia del pueblo. Es un signo elemental y fundamental en la historia de la esperanza del pueblo de Dios. La esperanza najameña y la gente, ¿verdad? O sea, algo que ellos están realmente deseando que ocurra. Pero ¿dónde va a ocurrir eso? Y eso va a ocurrir en nuestra propia historia. Queridos hermanos, entonces atención, porque a veces
nosotros también predicamos o pensamos mucho en un premio de parte de Dios, pero siempre después de la muerte, ¿verdad? El aspecto apocalíptico ciertamente que acentuó mucho esta característica. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el movimiento apocalíptico? El movimiento apocalíptico fue un momento durísimo dentro de la historia de Israel, en que ellos se veían imposibilitados totalmente de hacer frente a potencias extranjeras tan duras, tan crueles, tan difíciles, sobre todo en tiempo, ¿verdad?, de los griegos. Y después, sobre todo, con Antíoco IV, que fue una situación dificilísima, ¿verdad? Y ahí entonces el movimiento apocalíptico comienza a desarrollarse con mayor fuerza. No quiere decir que en ese momento solamente está comenzando, estamos en el 170 antes de Cristo, ¿verdad? Algo nosotros habíamos dicho, algo nosotros habíamos hablado. Pero aquí nosotros notamos que ante la imposibilidad del hombre de vivir en la propia dignidad, de desarrollarse, de existir, respondiendo a ese llamado vocacional de lo que es ser persona, ser hombre, responder a eso que Dios nos ha dado, ¿verdad?, como cualidades y riquezas, o sea, la imposibilidad. ¿Por qué? Porque siempre uno está como esclavo, está truncado, está sometido, y el pueblo de Israel fue así durante mucho tiempo. Entonces, ante esta situación, como que surge una propuesta diferente, ¿verdad? Y dice, bueno, ya que no podemos hacerlo aquí, entonces es como que se lanza hacia el más allá, ¿verdad?, en la vida futura. Ahí entonces nosotros vamos a ser felices, ahí entonces nosotros nos vamos a desarrollar, ahí entonces nosotros vamos a recibir todo, ahí Dios nos va a devolver aquello que nosotros no pudimos vivir aquí, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, el juicio, que es un elemento evidentemente que después entra también en nuestra fe, que es así, no estamos negando este aspecto, ¿verdad? Pero sin embargo, todo el Antiguo Testamento nos vino mostrando siempre que la acción de Dios, la gracia de Dios, un Dios que actúa y que irrumpe en la historia del hombre, es para que el hombre sea feliz ya aquí y ahora. Aquí y ahora. Nosotros no podemos estar esperando simplemente allá, en el más allá. Cuando venga, cuando suceda, cuando Él venga y nos cambie. No, sino que Él está diciendo, yo vengo, entro en la historia del hombre, lo cambio, lo transformo, pero para que el hombre entonces ahora comience a vivir plenamente su vida aquí, en su historia, en su realidad. Y entonces nosotros podemos entender este aspecto, ¿verdad?, que estos hombres son un signo de la historia, de la esperanza de Dios. Signo de la historia, dentro de la historia, aquí es donde nosotros tenemos que ver realizada esa esperanza que tenemos hacia Dios. Y también la esperanza que Dios tiene de su pueblo, porque esta fue una alianza, este fue un pacto hecho tanto con Abraham como también con David. La realización plena del hombre, de este pueblo elegido que tiene una misión de sacar el pecado, así como entró el pecado por Adán y Eva, ahora por este pueblo elegido tiene que salir el pecado. O sea, nosotros somos responsables de sacar el pecado con la fuerza de Dios. El pecado no puede enraizarse, no puede quedarse en el mundo. El mal tiene que ser vencido con la fuerza de Dios, pero con la colaboración del hombre. Es decir, que la ñandena ya pues no va viendo ya como ñandere. Ahora, estos hombres, decíamos que son signo de esta historia, tanto de parte de Dios, que espera del hombre una respuesta y le está diciendo, dale, yo te he dado todas las capacidades y las cualidades para que tú puedas llevar adelante la propia historia. Diga, tú y la reja aro me mea lleva la shaya po derejela andere yapona y yepuitazona dere ayana hemos oane camiseta lleva. Y así también del pueblo, es decir, el pueblo que confía, el pueblo ciertamente que tiene su líder, y aquí son estos dos que están al frente, o por lo menos nosotros aquí estamos subrayando a dos grandes personajes, que es David y que es Abraham. Abraham es testimonio de promesa salvadora que se extiende hacia las gentes. Abraham, testimonio de una promesa salvadora. Porque él lo recibía con la alianza. Él que estaba que venían de Yaran. Él no iba a que venían de Yaran. Y entonces
ahora él comienza a hacer este camino y toda esta promesa de esta esperanza salvadora. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, díganme si no todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, aunque sea en baja medida, algún tipo de adicción. Quizás alguna sustancia, quizás alguna experiencia, o quizás hoy en día creo que todos tenemos un poco de adicción al celular, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en un evento, estamos con gente, estamos quizá incluso estudiando y tenemos como que esa necesidad de estar revisando el celular, que si me llegó la notificación, que si me habló tal o cual persona? Y realmente desarrollamos un tipo de adicción. Y lo curioso aquí es que generalmente sabemos que estas adicciones pues, no nos hacen bien. Sabemos, por ejemplo, que ciertas sustancias pues, hacen un daño a nuestra salud. Y aún así, pues lo seguimos haciendo. Aún así, seguimos con estos hábitos que al final se terminan convirtiendo en una especie de adicción. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender por qué. Nos dicen los expertos que generalmente detrás de una adicción estamos buscando siempre un valor. Hay un sentido, como algunos llaman, de recompensa, ¿no? Entonces, claro, yo siento que necesito una cierta experiencia, necesito sentirme de tal o cual manera y entonces busco esta adicción que me da esa recompensa, me da ese valor que estoy buscando. Y creo que es real y todos lo hemos experimentado, ¿no? Las personas, por ejemplo, que tienen el hábito, no sé, por ejemplo, de fumar un cigarro después de comer, ¿no? Eso les otorga una cierta recompensa, entonces lo buscan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuál es ese valor, qué es lo que estoy buscando. Incluso a veces con comportamientos dañinos, pienso por ejemplo en el exceso en el consumo de alcohol o incluso la pornografía. Cuando nosotros la buscamos o nos sentimos inclinados hacia eso, a fin de cuentas siempre lo que buscamos es un valor, es algo bueno. Quizás puede ser la necesidad de sentirnos queridos por alguien más, quizás puede ser la necesidad de sentirnos parte de un grupo, o quizás simplemente es la necesidad de soltar un estrés, una tensión que uno viene acarreando, sentir un poco de placer, que a veces como que el cuerpo nos lo pide. Entonces lo primero, detectar cuál es ese valor, qué es eso que realmente estoy buscando detrás, digámoslo así, de estos comportamientos adictivos, de estos hábitos dañinos. Y el segundo paso para poder trabajar y superar una adicción es justamente la parte ahora sí de los comportamientos. Una vez que yo logré descubrir cuál es ese valor, qué es eso que me atrae, eso hacia lo cual, digámoslo así, lo estoy buscando, una vez que ya lo descubrí, entonces ahora sí me puedo preguntar, bueno, ¿y cuáles son los mejores comportamientos para alcanzar esto? Nos dicen los expertos que muchas veces las circunstancias, mi entorno, pueden condicionar mi comportamiento, ¿no? Y díganme si no, muchas veces nos pasa que nosotros sabemos que sí, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, después de comer yo tiendo a fumarme un cigarro, por ejemplo. Entonces, probablemente cada vez que yo coma, mi cuerpo, incluso hasta hormonalmente, por así decir, me lo va a pedir y voy a terminar de comer y automáticamente mi tendencia va a ser realizar ese comportamiento. Y así con la adicción que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya descubrí cuál es el valor que está detrás, entonces ahora sí tengo que cambiar mis comportamientos. Y si yo sé, por ejemplo, que el hecho de fumar un cigarro después de comer me permite tener un momento de tranquilidad para asimilar, no sé, lo que se platicó, tener un momento de interiorización, o me sirve más bien para tener un momento de convivencia con otros, pues bueno, si ese es el valor que yo estoy buscando, entonces hay que poner manos a la obra y realizar comportamientos, ir desarrollando hábitos que me permitan, por así decir, adquirir ese valor. Entonces, por ejemplo, claro, si después de comer, en lugar de irme a fumar el cigarro con mi amigo, pues quizás aprovecho en ese momento pues, para hacer una llamada a algún ser querido, quizás hago el hábito en ese momento pues quizá de contestar mis mensajes y conectar con otras personas. O si hay alguien que quiere tener un tiempo de interiorización, pues bueno, entonces en lugar de quizá fumar un cigarro, pues salgo a caminar, voy a un contacto con la naturaleza para poder desarrollar esto. Entonces lo que tenemos que hacer es conscientemente ir cambiando estos hábitos, ¿no? El tema del celular, si lo que necesito es estar en comunicación con la gente o algo, bueno, entonces definir los momentos en los que lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Quizás en lugar de tener el celular a la mano, lo voy a poner en algún lugar en el cual tenga que hacer un esfuerzo extra y entonces así sí puedo hacer este acto de conciencia y decir, bueno, no, necesito cambiar este hábito. Entonces, importantísimo, consejos para poder superar estas adicciones que nos hacen daño. En primer lugar,
descubrir cuál es ese valor que está detrás de cualquier conducta adictiva, de cualquier hábito negativo, y habiendo descubierto ese valor, entonces ahora sí, cambiar los comportamientos, cambiar las condiciones. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar, en lugar de estos hábitos negativos, hábitos positivos. Y si yo sé que ciertos condicionamientos me inclinan hacia algo, pues cambiar los condicionamientos y desarrollar hábitos positivos que cambien ese hábito negativo, que cambien esas condiciones negativas que me llevan a realizar este comportamiento adictivo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. Lo hará.
mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Oh Dios, qué grande tu gloria. Oh Dios, qué pequeña mi ofrenda. Señor, solo tú obras maravillas. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Mateo, el evangelista. Estamos en esta doble genealogía, como decimos en el capítulo 1 de San Mateo, como comienza con la genealogía, el Toledot, que nos quiere decir un arraigarse plenamente de Dios en nuestra historia. Esto sería para nosotros lo que le llamamos la encarnación. Mateo no te habla así directamente y Dios se encarnó como Juan, por ejemplo. Juan te habla directamente y explícitamente, ¿verdad? Y el verbo, ¿verdad? Vino y habitó en medio de nosotros, ¿verdad? Eso entonces en el 1.14 de San Juan, del Evangelio. Pero sin embargo aquí San Mateo no te está diciendo así directamente que Dios descendió, vino y se encarnó. No utiliza esa palabrita. Pero cuando te está colocando toda una genealogía que comienza desde David y de Abraham, te está mostrando que Dios se encarna en la historia, que Dios entra en la historia, porque después al final de tanto recorrido, 14 generaciones, 3 veces 14, entonces llegamos, ¿verdad?, al nacimiento de Jesús, que es el culmen, ¿verdad?, el culmen total. Ahí nosotros encontramos la realización plena de esta acción salvadora de Dios. Por lo tanto, Abraham es testimonio de promesa salvadora que se extiende hasta las gentes. David es tipo del Mesías rey que salva. Tipo del Mesías rey que salva. Danos un rey, dicen ahí en el libro de Samuel capítulo 8, el primer libro de Samuel. Danos un rey. Pero ¿qué es lo que nosotros encontrábamos en ese momento? ¿Qué situación se vivía en ese momento? En el capítulo 8 podemos mirar un poquitito simplemente para recordar y sobre todo para ubicarnos desde dónde después viene esta acción salvadora, o mejor dicho, podemos decir también esta interpretación que está haciendo el Nuevo Testamento y le aplica a Jesús. Y entonces lo mira y lo está viendo con ese mensaje evangélico, con ese mensaje histórico, pero teológico, porque no es historia, sino que es una historia teológica, donde se procura subrayar y se procura mirar cómo Dios está actuando en la vida del pueblo, de la gente. El pueblo pide un rey, justamente tenemos en capítulo 8 del primer libro de Samuel. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos, como jueces, a sus hijos, como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel, el segundo Abías,
Ambos eran jueces en Beersheba, pero ellos, ahí está, viene ya el adversativo en el versículo 3, pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, el dinerito, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Imagínense, 3 elementos que nosotros podemos decir que hoy también lo tenemos todo pervertido, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Aquí dice, se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos, regalías y pervirtieron el derecho. En estos días nuestros obispos, en la fiesta de Caacupé justamente anteriormente que hemos celebrado, algunos de los obispos decían eso, bueno, a ver si hay una justicia ecuánime para todos. Entonces no se dejen comprar, dice, no se dejen comprar por el mejor postor a sí mismo. Pero evidentemente que no sé si son palabras que después las lleva el viento, palabras que llevan el viento, a pesar de que nos hablan nuestros pastores, nuestros obispos, nos están diciendo, y ellos lo único que están haciendo es denunciando, ¿verdad?, una realidad. La palabra de Dios es continua, no es que solamente uno ahora se pone a denunciar sobre situaciones reales y concretas de lo que nosotros estamos viviendo. En este caso dice, se dejaron llevar por el afán del lucro, el afán del lucro. Aceptaron regalos y luego pervirtieron el derecho. Es casi como un proceso. Primero uno como está goloso por todo lo que es el dinerito, por todo lo que egoísticamente, ¿verdad?, nosotros estamos buscando, procurando y nos aferramos a las cosas materiales, a las propiedades, al dinero, en fin, miles y miles de situaciones, ¿verdad? Y luego, ante esta situación, uno tranquilamente acepta las regalías, y eso es lo que el obispo estaba diciendo en una de sus homilías, como llamándonos la atención y diciéndonos, atención, la justicia no se puede vender al mejor postor. Eso no es justicia, eso no es justicia. Yo te hago justicia en la medida en que vos pagás más. Entonces, si yo es el que tengo la verdad y vos estás en la mentira, pero vos pagás mucho más, entonces vos salís ganando. Y eso es una tremenda injusticia. El que tiene que dar justicia es el que está dando la misma injusticia. Y entonces es casi como decir el sanador que tiene que ser sanado, porque el juez es el que tiene que sanar esa situación. Pero sin embargo es el juez el que está enfermo, el juez el que está mal, ¿verdad? Porque dice aceptaba regalías, o sea, se dejó vender. Y pervirtieron también el derecho, pervertir el derecho. Bueno, entonces sobre estos elementos tenemos que seguir mirando un poco y me parece que es importante porque ante esta situación tan negativa, ellos ahora piden al rey. Entonces aquí aparece David, el tipo de Mesías rey que salva. Ante una situación de estos jueces, estos que están rigiendo, que están llevando adelante la situación del pueblo, aquí le echa en cara, ¿verdad? Y le está diciendo el mismo profeta, ¿verdad? Samuel le está diciendo, no, esto no puede ser. Y hasta él se enoja, ¿verdad? Con el pueblo. ¿Cómo es eso? Ustedes le quieren dejar a Dios. Ustedes prefieren solamente entre ustedes hacer su propia justicia. Es como decir hacer justicia por las propias manos o por los propios intereses, podemos decir hoy, más que hacer justicia por las propias manos. Antes se decía eso. Yo ahora le cambiaría y diría, yo hago justicia de acuerdo a mis intereses. Porque entonces aceptar regalías, pervertir el derecho, siempre en función de mi provecho, ¿verdad? Porque tengo el poder. Eso es abuso de poder también, ¿verdad? Bueno, entonces sigue nuestro autor sagrado y nos dice, el camino que conduce por su medio hacia Jesús es el camino lleno de sentido. El que le da sentido a la vida, el que le da sentido a la existencia. Ese es el camino que conduce a Jesús y es el que le da sentido a todo lo que estamos haciendo. Un orden de esperanza que Mateo ha señalado cuidadosamente. Mateo lo señala cuidadosamente, este orden de enseñanza. En José, el camino parece haberse roto, ¿verdad? Jesús es el más humano. Jesús es el más
humano que puede existir aquí, como se está presentando, ¿verdad? Siendo el heredero y la expresión de nuestra historia, es a la vez efecto, encarnación del Dios que salva. Así lo muestra toda esta parte de la perícopa que va desde el 1, capítulo 1, 18, 25. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Me perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas. No me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre. Desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre. Me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor. Amándote hasta el final.
conoces desde siempre. Desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre. Me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en el Nuevo Testamento. Estábamos diciendo en este capítulo 1, del 18 al 25. Miremos un poco entonces San Mateo, cómo nos presenta esta partecita, ¿verdad? Del inicio prácticamente de su evangelio, a un Jesús bastante humano, como se nos presenta. Y justamente comienza diciendo, este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José cuando todavía no habían vivido juntos. Concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, te presenta entonces en cuanto a la tribu, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí nos encontramos con la muestra de esta perícopa, capítulo 1 del 18 al 25. La procedencia humana, porque estamos insistiendo en el aspecto humano, no es bastante para explicar el nacimiento de Jesús. No es bastante. Solamente el aspecto humano, solamente el aspecto del clan o de pertenecer a la tribu de David. José, por ejemplo, vacila, ¿verdad? No entiende lo que pasa con María. El Señor, su Dios, se encarga de aclararlo. Qué linda que es esta teología. Verdaderamente ellos están queriendo aclarar bien, dejar bien sentado cuál era la posición, porque aquí hay dos elementos, ¿verdad? Por una parte es la tribu, es la descendencia, es la tribu de Judá, es venir siendo gestado históricamente, podemos decir, ¿verdad? O sea, desde dónde está viniendo. Pero al mismo tiempo nosotros aquí podemos entender, y lo entendemos muy bien, que en la medida en que se le presenta a un José vacilante, quiere decir que también aquí hay otro elemento. Está el elemento divino. En cuanto nosotros acentuamos el elemento humano, también aquí con la figura de José se comienza a hablar de un elemento divino. No entiende lo que pasa con María. ¿Se dan cuenta? Del aspecto humano nosotros podemos entender qué pasó con María. Está embarazada, etc. Pero del aspecto divino se pregunta enseguida, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Y cómo es eso? ¿Acaso no es mi esposa? ¿Y cómo es sin ninguna relación humana? El Señor, su Dios, se encarga de aclararlo. Es decir, el Señor mismo le va a aclarar. Solo Dios se encuentra al fondo de la historia. Solamente Dios, ¿verdad? Es el que va a aclarar esta situación.
Se trata del Señor del Antiguo Testamento que se viene a hacer visible por un ángel y que actúa de una forma decisiva por medio de su Espíritu que es santo. Por medio de su Espíritu que es santo. Actúa de una forma decisiva. Eso es lo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que actúa de esta manera. Dios mismo quiere estar ya con nosotros por medio de Jesús, el Hijo de María. Él que quiere entrar, Él que quiere encarnarse, entonces de cierta manera, ¿verdad? Por eso que decíamos que esto es hablar de encarnación. Cuando te está hablando de los Toledot, cuando te está hablando de los nombres, de la descendencia, hijo de, entonces te está diciendo directamente que este es el aspecto humano, el aspecto de la encarnación. El niño que ha nacido es de verdad el hijo de los hombres, hijo de los hombres. Por su mismo nacimiento de María, esposa de José, penetra ya en el campo de la herencia de Abraham y de David. De Abraham y de David. Volvemos a insistir, ¿verdad?, en este aspecto. Por su mismo nacimiento de María. El mismo nacimiento de María. ¿Qué es lo que hace? Que es esposo de José. Penetra ya en el campo de la herencia de Abraham y de David. Por esta razón ya entra directamente a pertenecer entonces a este campo de las promesas, tanto de Abraham como de David. Pero a la vez Jesús desciende directa y poderosamente del Espíritu Santo. Este es el otro elemento que tenemos que tener en consideración. Por eso es que decíamos, en las dos piernas, lo divino y lo humano, lo divino y lo humano. Dios es, o mejor dicho, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Tiene estas dos esencias, cualidades. Proviene de la fuerza de Dios. El aspecto divino ciertamente proviene de la fuerza de Dios que ha comenzado a concretarse en nuestro mundo. Ha comenzado a concretarse en nuestro mundo. Es un efecto del Espíritu que viene a mostrarse en su persona y su manera de actuar desde el bautismo. Desde el bautismo. Entonces, volvemos a insistir y a subrayar este aspecto, porque cuando nos dice que esa fuerza de Dios que proviene de Dios mismo, que después tiene su acción, sus consecuencias, comienza a actuar, a concentrarse en nuestro mundo. La realidad de Dios, decíamos, no podemos simplemente proyectarlo para el futuro. Yo voy a ser feliz allá en el cielo. Yo voy a ser feliz todo. Y aquí voy a pasar de todo. Voy a sufrir, voy a hacer lo más champín que puede existir. No es eso lo que te está diciendo, por lo menos el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo te está diciendo que tenés que hacer todo el esfuerzo para vivir tu propia dignidad y de realizarte como persona, ¿verdad? Fíjense que los grandes santos intuyeron esto que nosotros estamos estudiando aquí en nuestro Evangelio. Los santos, ¿qué es lo que hacen? Se dan cuenta que hay necesidad, ¿verdad?, en el pueblo, en la gente. Se dan cuenta que hay necesidad, ¿verdad?, alrededor suyo. Y de ahí entonces toman el toro por las astas. Y es ahí donde ellos comienzan, ¿verdad?, a agilizar el corazón, a agilizar la mente, a moverse, a buscar cómo puedo recuperar a esta gente, ¿verdad? Cómo puedo hacer algo, cómo me puedo comprometer con esta gente, ¿verdad? Y bueno, así entonces volvemos a decir que preguntamos, ¿qué es el niño? El niño es la expresión y la realidad de Dios para nosotros. ¿Qué es el niño? Estamos, ¿verdad?, en este tiempo aún de Navidad, el tiempo de Navidad, todo este tiempo, de ese niño que ha nacido. ¿Y qué es? Es la expresión, es la realidad de Dios para nosotros, y así surge del Espíritu y concreta su fuerza en nuestra tierra. De esta manera, de nuevo volvemos a insistir, de esta manera surge, ¿verdad? Por eso se le llama el Dios que está en o con, el Dios que está en o con nosotros. Y así, por eso se cumple la alusión al Hijo de la Virgen, que vendría a ser la doncella. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando, vamos a ir entrando poco a poco, ¿verdad?, en esto que nos está proponiendo el Evangelio de San Mateo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Sonrisa. Hay gente buena en esta tierra que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. Yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen a arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias, con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así que escala
queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos diciendo y haciéndonos una pregunta ante este deseo verdaderamente de una verdadera encarnación. Aquí se presenta el aspecto humano y el aspecto divino, y nos hacíamos la pregunta: ¿qué es el niño? El niño es la expresión, la realidad de Dios para nosotros. Atención, los dos elementos. El niño es la realidad de Dios, encarnación, Dios que se hace hombre, pero que al mismo tiempo que es una realidad, una expresión de Dios para con nosotros, también nosotros entendemos que es Dios como se manifiesta y entra y comprende al hombre. De esta manera, es un efecto del Espíritu que viene a mostrarse en su persona y su manera de actuar desde el bautismo. Desde el bautismo. Es un efecto del Espíritu que viene a mostrarse en su persona y su manera de actuar desde el bautismo. Vamos a mirar un poco en el capítulo 3, versículo 16. Nosotros estamos siempre en esa primera parte porque llega justamente hasta el versículo 16. Aquí es donde se le presenta y dice, o sea, casi al final de todo, dice: apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Por eso nuestro título, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos desarrollando es eso de la doble genealogía. Doble genealogía. La genealogía, el Toledot, que proviene de parte de los hombres, o sea, Jesús que pertenece a su tribu. Jesús que pertenece al clan de Judá, Jesús que desciende de David, de Abraham, pero por otra parte sabemos que es la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Y por eso en ese capítulo 1, versículo que nosotros hemos mirado, que es el versículo 18, este fue el origen de esto. María, que estaba comprometida con José cuando todavía juntos, concibió un niño, un hijo por obra del Espíritu Santo. Ahí está. Este es el segundo elemento del Toledot, de la genealogía, de la doble genealogía. Dios y hombre, Dios y hombre, dos genealogías. Ahora, nosotros estamos hablando que siendo el heredero, Jesús en este caso, y la expresión de nuestra historia es a la vez efecto, encarnación del Dios que salva. Así lo muestra la perícopa subsiguiente que nosotros vamos a mirar. Ahora, la procedencia humana no es base para explicar el nacimiento de Jesús. Vamos a volver a subrayar esto y vamos a procurar explicar. El hecho de que provenga, ¿verdad?, del hombre no es bastante para explicar el nacimiento de Jesús. No es bastante. El aspecto humano entonces no es bastante, porque justamente nosotros sabemos que hay una intervención, ¿verdad?, de Dios. Es Dios el que fecunda el Espíritu a través del Espíritu. Lucas lo va a explicar mejor, ¿verdad? Porque entonces Dios se engendra a través de ¿quién? Del ángel Gabarel, que justamente quiere decir el que engendra, es la fuerza de Dios. Gabar, fuerza, Giborín, ejército, que lucha, Gabar. Pero, por otra parte, entonces, el Gabarel significa la fuerza de Dios, es lo que engendra el aspecto humano. Pero entonces la procedencia humana no es bastante para explicar este nacimiento. José vacila, ¿verdad? No entiende lo que pasa con Miriam. El Señor, su Dios, se encarga de aclararlo. El Señor, su Dios, se encarga de aclararlo. Solo Dios se encuentra al fondo de la historia. Solo Dios, entonces, se encuentra al fondo de la historia. Se trata del Señor del Antiguo Testamento que se viene a hacer visible por su ángel. Es entonces que se trata del Señor del Antiguo Testamento que se viene a hacer visible. La encarnación es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros en varios de los estudios que hicimos, sobre todo del Antiguo Testamento, hablábamos del ángel. ¿Quién es el ángel? La definición del ángel. Hay muchas maneras, ¿verdad?, de representar o cómo el ángel se presenta. Pero en el fondo, el ángel es la acción de Dios mismo. Es Dios el que está actuando. Según la teología deuteronomista, que a Dios no se lo puede ver.
Entonces, ¿cómo Dios actúa? Actúa a través de su mensajero, de su enviado, del ángel. Eso quiere decir ángelos. El ángelos es el enviado, eso quiere decir. Y aquí entendemos muy bien quién es entonces el ángel. El ángel, por eso dice, se trata del Señor del Antiguo Testamento que se viene a hacerse visible por medio de un ángel y que actúa de una manera decisiva por medio de su Espíritu, que es santo. Actúa de una manera decisiva, ¿verdad? Por medio de su Espíritu, que es santo. Y esto también es muy interesante, ¿verdad? Dios mismo quiere estar ya con nosotros por medio de Jesús, el Hijo de María. Entrar, estar, encarnarse, entender. ¿Y qué pirebe ya hay con Ñande, verdad? Es más o menos lo que Dios está diciendo. Ñande yara hoy que se veñan de pirebe, hoy que se, veñan de sociedad, hoy cuase. Pero en el fondo no es porque Dios no sabe, sino que es una forma justamente de compartir, de acompañar. Todo lo que nosotros estamos celebrando en esta Navidad, la encarnación de Dios, justamente significa eso. Quiere decir que nuestro caminar de todo este año litúrgico, porque esto es pedagógico, lo primero que sucede de parte de Dios para con el hombre, para con la humanidad, ¿qué es? Acompañarlo, hacerse presente. ¿Por qué comenzamos el ciclo litúrgico justamente? Adviento, pero Adviento está en función de qué cosa, de la Navidad. Porque el Adviento es una espera. ¿Espera de qué? Espera de la venida de Dios, de la encarnación de Dios. Dios entonces que viene a habitar en medio de nosotros, a caminar con nosotros, a darnos la libertad, etcétera, etcétera. Todo lo que significa la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere. Y para eso vamos preparando, ¿verdad?, con el Adviento. Entonces, lo primero, o ese tiempo que le llamamos de Adviento, o que le llamamos, sí, lo que pasó, más bien se está refiriendo a una preparación. Llamamos si nosotros no estamos sensibilizados, es muy difícil después entender, absolutamente difícil entender, que Dios está en medio de nosotros. Porque Dios está en las cosas muy sencillas. Dios está ahí presente, continuamente, cara a cara, dice en un momento cuando Moisés habla con Dios, cara a cara. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que tendría que haber cosas súper extraordinarias para que Moisés pueda hablar cara a cara con Dios? No, porque ese hablar cara a cara con Dios significa que en su vida normal, en su vida cotidiana, en su vida de acción diaria, él podía conversar con Dios cara a cara porque tiene esa conciencia limpia, ese deseo de hacer bien las cosas, ese deseo de encontrarse verdaderamente con el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Dios mismo quiere estar con nosotros por medio de Jesús. Dios mismo quiere estar en medio de nosotros por medio de Jesús, que es el Hijo de María. Entonces, queridos amigos, vamos a continuar sobre este tema maravilloso de San Mateo que estamos abriendo dentro de este primer título, ¿verdad? La doble genealogía. Por una parte, Jesús es Dios, pero al mismo tiempo sabemos que es hombre. Pertenece a un clan y pertenece a una tribu. Les imparto la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.